sólida formación académica con estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, una maestría en ciencias políticas en Plazo y una doctorado en ciencias sociales en el Colegio de México. Su trayectoria profesional combina experiencias en el organismo internacionales y gestión pública y análisis político. Inició su vida política a los 70 años como militante de la izquierda en la Unidad Democrática Popular, aunque con el tiempo se alejó de los partidos tradicionales. Durante los años 90 y 2000 desarrolló una carrera en el organismo internacional con la UNESCO. Así que en estos momentos recibamos con fuertes palmas a nuestro candidato presidencial por el partido del gobierno, Sergio Nieto. Quien viene también acompañado por el ingeniero Abel Salazar, que va con la candidatura a senador nacional. También recibamos a la doctora Georgina Durante, que va también como diputada. Fuertes palmas también para ella. También me mencionan que está el candidato a la segunda vicepresidencia, Carlos Caballero. Fuertes palmas para ella. También se encuentra con nosotros Francisco Cuadros, que va como senador regional. A su vez se encuentra Abel Salazar Chinchilla, senador nacional. En estos momentos vamos a iniciar con las palabras de nuestra querida candidata, palabra de bienvenida como anfitriona y recibimiento a nuestro candidato presidencial, para cual pasó la posta a la doctora Georgina Durante. Por favor, fuertes palmas para ella. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acá tenemos a nuestro líder y fundador del Partido del Buen Gobierno, el doctor Jorge Nieto Montesinos, candidato presidencial por nuestro partido. Él inició, como dijo la señorita, en los años 70, no a los 70 años. Estamos encantados de tenerlo en Incontrastables. Jorge es la segunda vez que viene a nuestra tierra. El año 2021 estuvo en plena pandemia y también hicimos un pequeño recorrido y conoce la problemática de nuestra ciudad y de nuestra región. Va a estar con ustedes para que le hagan las preguntas que consideren oportunas y necesitamos pensar que nuestro próximo gobierno tiene que ser un gobierno para ustedes, para los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es confiar en que además de corrupción y de gente que se sirve de la gente, tenemos 30 millones de personas que somos buenas personas, que somos personas preparadas, honestas, con afán de servicio, y es ahí donde hay que apuntar. Ya los señores que se han aprovechado de nosotros han hecho lo que han hecho y se llevan 25.000 millones de soles, que se vayan a su casa. Los dejo para que conversen y también creo que tenemos que presentar, antes de que nuestro jefe nos hable, a nuestros otros candidatos. Está el señor Cuadros, que es nuestro candidato a senador. Está nuestro vicepresidente, el ingeniero Caballero, es un trome en todo lo que tiene que ver con espaciales y todos los satélites y todo lo demás, porque necesitamos hacer que nuestro país suba y sea, como va a decir el doctor, un país importante. Y acá está conmigo Abel Salazar Carmiño, que también está como senador en Nacional. Gracias, no esperaba eso.
Ahora sí también quiero pasar la posta para que pueda dar su palabra de bienvenida al señor Francisco Cuadros. Buenas palmas. Buenas tardes a todos los presentes. Muy buenas tardes con todos los presentes. Es un gusto estar delante de ustedes y un privilegio que me brindó el doctor Jorge Nieto. Estoy sumándome a esta causa. Dejemos ya de ser espectadores y criticones de todo el problema que nos ocurre en este momento. A partir de hoy, aprendamos a ser actores y protagonistas de este cambio. En su momento responderé algunas preguntas. Enseguida también quiero pasar la posta al señor Abel Salazar Chinchilla, que va como Senado Nacional. Fuerte palmas para él. Buenas tardes con todos ustedes. Es un gusto de estar frente a ustedes y acompañando a Jorge. Bienvenido por mí, la tierra más linda y contrastada de Mocae. Como persona, como profesional, como persona nací en Pachachaca, cerca de Oroya y Yauni. Y como inicio mi cuna primeramente es San Pedro de Carta. Y por ese orgullo, mi poncho, disculpe la emoción. Pero como corazón, como siente el alma, soy moncaíno porque estudié en el Politécnico Nacional del Centro. Y al final hice mi carrera en ingeniería electrónica. Y al ver a aquel niño que estaba en los cerros, sin la conectividad en el periodo de COVID, me llamó la atención, porque personalmente vi cómo tendían la fibra óptica de la red, del proyecto de la Red Nacional de Fibra Óptica. Y me pregunté por qué no los colegios no están con internet, con la carretera digital del Perú. Y lamentablemente hasta ahora no están conectados. Ayer visité a mi ex colegio politécnico y a mis amigos del colegio Santa Isabel, de los que me comentaron que no tienen internet del Estado, sino que contratan por el ministerio, contratan el internet hasta de 7 operadores. Y ese es un dinero que gasta el Estado. Cualquier pregunta posterior le estaré alcanzando. Yo reclamo la conectividad del Perú por la carretera digital de todos los peruanos, para nuestros escolares, centros de salud y nuestros policías. Muchas gracias. Ahora quiero pasar también la posta al candidato a la presidencia, al señor Carlos Caballero. Por favor, fuertes palmas para él. Candidato a la vicepresidencia. Buenas tardes, muchas gracias por la recepción. Estamos acá visitando la región y estamos muy ansiosos de poder conversar con ustedes para saber cuáles son las expectativas que tienen. De nuestra parte quiero que sepan que, como ya lo va a decir en su momento nuestro candidato presidencial Jorge Nieto, el Partido Nuevo Gobierno es un partido nuevo que nace como la unión de personas libres que quieren solucionar los problemas del Perú. No somos un bien de alquiler, no se ha vendido ninguna de las candidaturas, estamos participando y financiando la campaña con nuestros propios recursos. Somos una alternativa para este 12 de abril ganar la mayoría del Congreso y posterior la presidencia de la República. Y el plan de detalles lo voy a dejar a cargo de nuestro candidato presidencial, el doctor Jorge Nieto. Muchas gracias. Okay, a continuación vamos a hacer un acto simbólico antes de darle la posta a nuestro candidato presidencial Jorge Nieto. Por favor, pido a nuestra candidata Gina Duarte, por favor, ponerse de pie para poder entregar estas prendas simbólicas que representan a nuestro Valle del Mantaro. Al ritmo, por favor, de la orquesta. Muchas gracias.
Ok, entonces recibamos por favor con fuertes palmas a nuestro candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto. Queridos amigos, queridas amigas, gracias por el recibimiento. Venimos teniendo caras sonrientes, amistosas desde Cauca y a lo largo de todo el trayecto, ¿no? Que les estoy muy agradecido por su recibimiento. Ya se han dicho aquí algunas cosas, entiendo que vamos a pasar una ronda de preguntas, pero simplemente quería presentar nuestras candidaturas y nuestro partido. Somos un partido nuevo, somos un partido joven, somos un partido que ha elegido presentar como candidatos al Senado de la República, tanto en las regiones como en el Senado Nacional, a gente de gran experiencia y de gran conocimiento y de una conducta intachable. Tengo aquí conmigo a 3 de ellos que tienen su propia trayectoria y han sido presentados aquí, pero distintos comentaristas de prensa exigentes en la capital de la República han reconocido lo que es evidente. Nuestros candidatos son los mejores, por sus capacidades profesionales, por su honestitud y rectitud, y también porque muchos de ellos están haciendo política por primera vez. Y eso responde al llamado que hemos hecho desde el Partido del Buen Gobierno. Si la gente honesta y trabajadora no ocupa su lugar en la política, la van a seguir ocupando los corruptos. Y por tanto hay un esfuerzo y una decisión que tomar. Yo les agradezco a mis candidatos, muchos de los cuales están por primera vez en la acción política, muchos de ellos haciendo sus pininos y aprendiendo, porque esta es una actividad que tiene sus propios mandatos y sus propias lógicas, pero que en ese proceso van a constituirse como líderes nacionales del país y vamos a tratar de darle un rumbo distinto a lo que hoy día está ocurriendo en esta parte. Y no quería dejar de reconocer también nuestra candidata presente aquí en la mesa, Dina Duarte, recordar con ella a don Manuel, su padre, que fue el primer presidente regional de Junín y que tuvo un comportamiento como el que nos gustaría que tengan todos los políticos, apegado al trabajo con la gente, con sus necesidades y actuando siempre con rectitud. De modo que en esta mañana en la que estamos aquí en Huancayo, para esta conversación con ustedes, yo quería hacer ese recuerdo de una persona que trabajó para Junín y para Huancayo. Tenemos varios problemas, seguramente vamos a hablar de ellos. Uno, el que les preocupa a todos ustedes, que es el de la carretera que unirá esta región con el centro del país, con la capital de la República. Tiene sus vicisitudes, seguramente en algún momento habrá conversación sobre el punto, pero tenemos un problema emergente sobre el cual yo quisiera llamar la atención, que tiene 2 orígenes. Uno, la explosión que ha habido en la planta gasífera de Cusco, que ha hecho que en la mañana, en la madrugada de hoy, 2, 3 de la mañana, cuando yo me transportaba por distintas calles de Lima para llegar al aeropuerto que me trajera a Cauca, vi colas de 300, 400 autos que estaban esperando nutrir sus utilidades del gas que usan para hacer su trabajo. Y vamos a tener dificultades, porque eso no se va a solucionar muy pronto. En nuestro plan de gobierno, si ustedes han tenido oportunidad de leerlo, verán que ahí señalamos la importancia de que el Perú garantice y tenga y abra nuevos espacios de exploración para garantizar reservas probadas de gas, porque el tema energético es un tema fundamental para todos los países en el mundo y nosotros no lo estamos tratando con la importancia que se merece. Y el hecho de que tengamos hoy día un incidente, hace un par de días un incidente allá en el Cusco, y que eso nos genere problemas en la movilidad y probablemente incremente los precios, nos habla de nuestra fragilidad desde el punto de vista energético. Es un tema que tenemos que nosotros estamos colocando en el debate público, porque necesitamos garantizar la energía barata suficiente para que el Perú siga funcionando, para que su economía se active, para que tenga nuevas condiciones de productividad y de competitividad en el mundo, y por supuesto para que se siga desarrollando la vida tranquila, pacífica
a las familias. Y además de este incidente que nos revela nuestra fragilidad energética, en nuestro diseño frágil en términos energéticos, tenemos un incidente que viene del otro lado del mundo. Los ataques de Estados Unidos y de Israel a Irán y la respuesta de Israel diciendo estoy dispuesto a generalizar el conflicto, ha hecho que inmediatamente el precio del petróleo, dado que el estrecho de Hormuz está complicado y por ahí transita el 20% del petróleo del mundo, 20%, una enorme cantidad, eso ha hecho que inmediatamente el precio del petróleo suba 10% y que se generen movimientos en el costo de la gasolina en todas partes. Y a eso se le agrega en nuestro caso el hecho de que un decreto mal dado por el gobierno que busca una privatización encubierta de Perú ha hecho que también ya desde antes hubieran problemas de abastecimiento de gasolina en nuestro país y por eso el precio de la gasolina está sufriendo. De modo que tenemos aquí un tema que es fundamental, por el cual seguramente habrá oportunidad de hablar, pero tenemos además la necesidad, y tiene que ver con la energía, de digitalizar el Estado. No hay mejor remedio contra la corrupción que volver al Estado digital, que todo camine por las rutas seguras de los mecanismos, de los distintos mecanismos que tenemos en la tecnología moderna para hacer el seguimiento en tiempo real de todos los procesos. Y en esa dimensión, el Perú tiene que ingresar en serio en el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial para los países que hoy día están usándola significa que pueden procesar millones de datos en apenas minutos y por tanto pueden estar al tanto en tiempo real de lo que está pasando en las economías del mundo, en sus economías y en otras economías del planeta, y eso les da una ventaja de mirada larga que nosotros no estamos teniendo. Pero plantearnos en serio el tema de la inteligencia artificial, como lo sabe bien en el caso de la red de fibra óptica, como lo sabe muy bien Carlos Caballero, que es un especialista en el tema, además de ser general institucional de retiro de la Fuerza Aérea del Perú y conductor en su momento de la Agencia Aeroespacial Peruana, quien durante el tiempo que yo fui ministro manejó el satélite que tenemos, que es un satélite de imágenes. Además de ser eso, también conoce este tema de la inteligencia artificial y sabe muy bien que para ingresar en serio en la edad de la inteligencia artificial necesitamos energía constante y de calidad. Y esa energía solo puede ser la energía atómica, cosa que no estamos discutiendo. Si queremos en serio plantearnos el tema de la inteligencia artificial para usarla en todas las dimensiones de la actividad pública y de la vida social, necesitamos plantearnos en serio el tema de tener pequeñas centrales nucleares para alimentar con calidad, con energía de calidad y constante estos núcleos de procesamiento de información. Tenemos la solución a la mano. Nosotros hemos venido trabajando en el tema y podemos hacer asociaciones con la Argentina, que está generando este tipo de plantas modulares pequeñas para atender ciertas necesidades específicas. Y eso nos plantea a nosotros un reto fundamental, enorme. Es el reto de tener estas plantas en cantidades y condiciones seguras, porque es un reto para la ingeniería en una zona como la nuestra, que es parte del círculo de fuego del Pacífico. Somos zona sísmica. Por tanto, tenemos que tener una energía muy desarrollada para poder implementar este tipo de pequeñas centrales que nos permitan ingresar en serio en la inteligencia artificial. Les hablo de esto porque todo esto, aunque a ustedes les parezca remoto, todo esto tiene que ver con aquella preocupación que expresó Abel hace unos minutos. Nuestros niños y nuestras niñas. Necesitamos que accedan al mundo global a través de la web. Y hoy día lo que les estamos dando como conexión, como conectividad, es nada. Es una burla. Y mientras otros tienen acceso a este mundo y se capacitan y desarrollan y producen innovaciones científicas y tecnológicas, nosotros estamos con una población al margen de ese proceso. 43.7% de nuestros niños y nuestras niñas padecen anemia en los primeros 36 meses de vida, que son los meses en los cuales se forma su capacidad cerebral, sus conexiones neuronales que le van a permitir luego desarrollar todas sus potencias y todos sus talentos y virtudes en el despliegue de su vida. Y necesitamos hacer un esfuerzo para combatir eso y tener personas, ciudadanos, ciudadanas, niños que después serán adultos,
que nos van a permitir ingresar con fuerza en la economía del conocimiento. Yo sé que no son temas cotidianos, pero son los temas de los que nos debemos ocupar. Porque mientras más tiempo pase y nosotros estemos ausentes del despliegue de las capacidades científico-tecnológicas del mundo, vamos a hacer la distancia. Menos empleo vamos a tener, menos ingresos vamos a tener, más problemas vamos a tener y no vamos a poder desarrollar toda la flexibilidad que tenemos. El objetivo de nuestras candidaturas, la de mis compañeros aquí en la mesa y la mía propia, es darle otro rumbo. Si nosotros nos dotamos de un buen gobierno, en no más de 20 años podemos ser una sociedad moderna y desarrollada, que abata y que resuelva los problemas que hoy día tienen, pero como ustedes tienen el tema de los hospitales sin construir, los puentes sin acabar, las carreteras destruidas, la calidad educativa a partir de maestros que falsifican sus certificados de formación, en fin, nos estamos autoengañando. Necesitamos cortar eso de tajo y abrir una nueva ruta para el desarrollo del país. Planteo estas cosas por si se animan para la conversación y quedo a la orden de ustedes a las preguntas que nos quieran hacer. Muchísimas gracias. Para conocer un poquito más sobre el Partido de Buen Gobierno, fue fundado el 28 de agosto de 2023. La legalización se realizó el 2 de agosto del 2024 bajo la ideología reformismo y humanismo. Ahora sí, dicho esto, quiero pasar también a los amigos de prensa, porque iniciamos la ronda de preguntas. Muy buen día a don Jorge Nieto y a todo su equipo y a los presentes. Don Jorge Nieto, uno de los problemas fundamentales determinantes en nuestro país y lo vienen pregonando es la inseguridad. Pero yo quiero hacer un pregunta a usted, digamos, Jorge Villa, se inició en el sector de la izquierda, con un movimiento muy fuerte. En estos momentos, ¿dónde se centra Jorge Nieto y su organización Buen Gobierno? Porque parece ser que les apesta hoy día ser de derecha o ser de izquierda, por la coyuntura que vivimos. ¿Dónde se ubica y qué planes tiene usted a través de sus candidatos para la región Junín? Tenemos el tema de la carretera central, que lo tomamos como un caballito de batalla. Usted tiene en su plan de gobierno algo relacionado a eso, porque no estamos hablando de muy sencillo, estamos hablando de millones donde hay intereses subalternos incluso para no ejecutar esta obra, si es que no lo logró. En ese sentido, ¿cuál es la posición que usted tiene de palabra de la universitaria? Empezaré por la parte ideológica. No creo mucho, yo no creo mucho en esas ubicaciones topográficas, izquierda, centro, derecha, no creo mucho. Fueron construidas, ¿sabe cuándo fueron construidas? A la mitad del siglo XVIII. Y fue una circunstancia casual. La ubicación de las bancadas en la Asamblea Francesa de la Revolución. Y resulta que los que estaban con posiciones más radicales estaban sentados a la izquierda y dijeron que izquierda. Y los que estaban más conservadores estaban a la derecha y dijeron que derecha. Pero si quiere usted una ubicación, que yo entiendo que la gente necesita saber dónde estamos, nuestra declaración de principios dice que somos un centro reformador, un centro transformador. Yo efectivamente empecé mi vida política en la militancia de izquierda, pero dejé un libro en 1982 que se llamó Izquierda y Democracia en el Perú, en el cual hacía el balance de mi actividad con la izquierda y empezaba a tomar distancia a partir de dos ideas fundamentales. La primera es que, en mi opinión, en ese momento, el horizonte utópico de la revolución había concluido y
y el nuevo horizonte utópico era la democracia. Y eso suponía una serie de transformaciones y de cambios en la manera en que los actores se mueven en la vida pública y política nacional. Y la segunda cuestión que se planteaba en ese pequeño libro era que conocíamos mucho de todas las revoluciones del mundo, pero conocíamos poco, y necesitábamos adentrarnos en el conocimiento de la cultura del alma peruana, porque si algo es materia de la acción política es precisamente la idiosincrasia de nuestras gentes, que además en un país como el nuestro es muy variado, muy complejo, con muchas distancias de región a región. ¿Y por qué es importante eso y por qué nos ubicamos en ese centro transformador? Porque el Perú necesita unirse. Necesitamos dejar atrás esta polarización estúpida por temas que no tienen la menor importancia y que nos tienen hace 10 años dando vueltas sobre lo mismo mientras el país va en declive y en decadencia. Necesitamos dejar atrás eso. Por eso es que necesitamos que en la próxima elección nuestra gente decida y decida bien y cancele la votación por los partidos que hoy día están en el Congreso de Representados, porque ellos son en parte los causantes de esta situación. Han dado leyes en favor de los criminales y por eso se ha desarrollado la presencia de la delincuencia en todo el país. He visto en las noticias que han asesinado a un alcalde distrital recientemente aquí en esta región. Todavía no están claras las circunstancias, se saben los hechos, pero no sabemos todavía qué cosa es lo que está detrás, qué cosa es lo que ha pasado. Pero lo que nos está diciendo eso es que la presencia del crimen es cada vez más fuerte y que probablemente tengamos unas elecciones con mucha violencia. En un momento en el cual el país necesita más bien lograr su pacificación. Y en relación con el tema de seguridad, yo le puedo decir rápidamente algo. Un buen gobierno, mi gobierno, nuestro gobierno, en no más de un año resuelve el tema de la criminalidad. Y no lo digo por voluntarismo o por campaña electoral. Lo digo porque ya lo hemos hecho como país. En la década del 80 del siglo pasado hubo una crisis de asaltos bancarios. La Policía Nacional del Perú formó una unidad especializada en asaltos bancarios. 6 meses después se acabaron los asaltos bancarios. Hubo una crisis de secuestros de empresarios. Se formó una unidad especializada. 6 meses después se acabaron los secuestros de empresarios. Y lo mismo podemos hacer ahora. Si ustedes han revisado nuestro plan de gobierno, verán que tenemos un capítulo dedicado al tema de la seguridad, un conjunto de medidas, pero tenemos un capítulo específico dedicado al tema de la extorsión y del sicariato, porque es el delito que más nos está golpeando en el último tiempo. ¿Qué pensamos hacer? Lo primero, formar una unidad especializada de élite de alto nivel, con los policías honestos y competentes que todavía existen en todo el país, porque existen. Gente que tiene la mística de la Policía Nacional del Perú, que hace del honor que utiliza. Con ellos tenemos que formar esa unidad especializada que va a combatir el crimen en el corto plazo. En segundo lugar, tenemos que reorganizar la Policía Nacional del Perú. Como está, no sirve. Hay que mirar las cosas como son y hay que tomar decisiones a partir de mirar las cosas tal cual son. Todas las semanas tenemos noticias de que oficiales de distinto rango o policías o suboficiales están no solo de cómplices de los criminales, sino comprometidos ellos mismos en acciones criminales y en bandas criminales formadas por policías. Con una policía así no vamos a ningún lugar. Y si hoy día predomina y está ganando el crimen, es porque tenemos esos elementos de la Policía Nacional, que son traidores a su institución y son traidores al Perú y que deben ser expulsados de la policía, no a la calle, al juez y después a la cárcel. Porque lo que están haciendo es un delito gravísimo, no solamente por traicionar a la Constitución, sino por incrementar la criminalidad en el país. En tercer lugar, a ese equipo especializado de alto nivel tenemos que hacer dos cosas. Primero, aplicar la contrainteligencia. ¿Qué significa aplicar contrainteligencia? Significa que va a haber seguimiento sobre nuestro equipo y ellos tienen que saber. Y sus cuentas van a ser miradas y sus movimientos van a ser mirados, porque tenemos que garantizar que los que son nuestros sean nuestros y no se desvíen en el camino y nos hagan fisuras en este equipo especializado de alto nivel. Pero al mismo tiempo que hacemos eso con ese equipo, le damos todo el apoyo económico, financiero, tecnológico y de capacitación necesario para producir resultados
resultados en su labor. Y yo estoy convencido que con una conducción política adecuada y con ese equipo especializado de nuestra Policía Nacional para enfrentar el delito, podremos tener resultados muy pronto, muy pronto. De hecho, no será nuestro gobierno un gobierno que empiece en el primer minuto de asunción de mando en el Congreso de la República el 28 de julio. El presidente ya empieza a tener poder cuando es declarado presidente electo. Y desde ese momento debe ejercer todo el poder que puede ejercer para enfrentar este tema de la criminalidad. Y finalmente, para concluir con su pregunta en relación al tema de la delincuencia y del pluralismo, el último elemento, no quizás el menos importante, es que el presidente de la República tiene que asumir en primera persona la lucha contra la criminalidad. Y todos los días a las 7 de la mañana el ministro del Interior, el jefe de la policía, todos los jefes que sean necesarios y todos los ministros que sean necesarios tienen que estar en la oficina del Palacio de Gobierno del presidente rindiendo cuentas de lo que se ha hecho en el curso del día anterior y de la semana anterior y planificando y viendo cuáles son los objetivos que hay que alcanzar en la semana siguiente. De modo que tengamos la presión permanente y que el propio prestigio del presidente vaya a la lucha contra la criminalidad. Si rinde resultados, tendrá seguramente el apoyo de la ciudadanía. Si no rinde resultados, será responsable y se declarará como incompetente o como incapaz, como hemos tenido tantos en el último periodo. Por tanto, existen las condiciones para que nosotros desarrollemos esta lucha contra la criminalidad. Yo sé que el fenómeno que tiene hoy día desarrollándose en el país no es el que teníamos en las 2 décadas finales del siglo XX, es bastante más complejo, pero que sea complejo no significa que no se pueda combatir. Significa que reclama otras formas de combate para poder lograr la pacificación del Perú, esta vez de la criminalidad. Por tanto, estamos convencidos de que eso es factible, de que se puede hacer y que en no más de un año podemos resolver esta crisis de seguridad que asola a nuestra población. No sé si me queda alguna pregunta. Bueno, ustedes lo que saben mucho mejor que yo lo que está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí? Que el resultado de todas las acciones que ha habido en los últimos 2 o 3 años, usando de manera irresponsable el presupuesto, se han quedado sin dinero. Eso es lo que pasa. No tienen en este momento recursos. Y por eso están buscando el pretexto para ver si salen de una empresa, si rompen el convenio con los franceses, si encuentran alguna forma de otra manera, digamos, administrativa de enfrentar la obra. Lo que no debe pasar es que esa carretera no se haga. Podemos discutir las formas administrativas, podemos ver de dónde vamos a sacar recursos para los 4.000 o 7.000 millones de soles que cuesta la obra completa, pero lo que no debemos hacer es dejar de hacer esa carretera. Por tanto, el próximo gobierno, ya ha hecho algo, ha dado unos, creo que son entre 400 y 600 millones de soles para iniciar el proceso de construcción, para las primeras fases de este proceso. Su problema es, en los próximos días, entregar la ruta para el resto del recurso. De modo que algo se está avanzando, pero el próximo gobierno debe garantizar esa carretera porque es de importancia para Junín, es de importancia, por supuesto, para Huancayo, que es la capital comercial del centro del país, pero es importante también para otras regiones en los alrededores de Junín y es importante para Lima. Lima come del Natal. Por tanto, es importante que esa obra tenga para el nuevo gobierno un sentido y una importancia estratégica. Y creo que eso es lo que vamos a hacer y vamos a hacer. Bien, muy buenas tardes, les saluda de Noticias. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la ciudad de Huancayo. Bien, si bien es cierto, ustedes, igual que los demás candidatos, tienen buen plan de gobierno. Recordemos que la preocupación en general es que son más de 30 candidatos a la presidencia. Es un amplio cartón, ¿no? Desde el partido o el gobierno sabemos que las personas en general van a cansarse de leer todas las propuestas para eso. Uno,
el partido de gobierno, ¿cómo va a trabajar ante ellos? Por la cantidad de partidos que hay, por la cantidad de propuestas que hay. Y de un posible gobierno, ¿cómo van a trabajar? Porque tenemos 8 presidentes en un corto periodo de 10 años. Entonces, de un posible gobierno suyo, ¿cómo generar esa confianza con la población para que el gobierno que inicie también culmine con su presencia y con todos los que le acompañan? Entonces, es una preocupación para toda la población porque, si bien es cierto, hemos tenido la buena estrella y la bendición de Dios de no generar tanta inestabilidad en el país, que continúe eso a un futuro, ¿no? Porque nuestros hijos merecen un país estable, merecen que sus gobernantes permanezcan y no salgan con ese sello en la frente de que todo que pisa el gobierno va a terminar enjuiciado en la cabeza. Bueno, primero el tema de la crisis política. Esta crisis política, este ciclo de crisis política, tiene fecha precisa de inicio. Empezó el día del año 2016 en que una candidata mala, perdedora, en su primer discurso a la nación, dijo: voy a gobernar desde el Congreso. La declaración tenía hasta tufo golpista, porque ni en la Constitución, ni en la votación que se le había otorgado por parte de la ciudadanía, había el mandato de gobernar desde el Congreso. Para y desde entonces hemos venido en esta secuela sucesiva de presidentes, 8 en 10 años, que han generado una política en el país. Y el esfuerzo de gobernar desde el Congreso se ha venido realizando paso a paso. Hay que reconocer que esa señora mala perdedora ha tenido éxito en gobernar desde el Congreso y gobierna desde el Congreso. Se ha producido una modificación constitucional de más del 50% de artículos de la Constitución. Han habido en los hechos una especie de asamblea constituyente clandestina que ha modificado lo que ellos decían que era inmodificable. Y en esas modificaciones han hecho dos, desde el punto de vista de la estabilidad política, que es la preocupación de su pregunta, han hecho dos que son muy nocivas. La primera tiene que ver con la alteración del equilibrio de poderes. Se han producido modificaciones de modo tal que se le han retirado al Ejecutivo, a la Presidencia, capacidades, y se han concentrado capacidades no en el Congreso, en una especie de super Senado que va a tener en el diseño, solo en el diseño, va a tener todo el poder. Y por tanto, la tradición constitucional del Perú, que era una tradición de equilibrio de poderes, en donde cada quien tenía capacidades para contrapesar al otro, se ha roto. Y hoy día tenemos una concentración de poder en el Congreso, cuyas consecuencias, si eso sigue avanzando, lo vamos a ver pronto en el futuro. Pero la segunda modificación constitucional, que es más grave todavía que la anterior, se le ha retirado al pueblo, al soberano, su capacidad de tener incidencia directa en transformaciones constitucionales, en modificaciones constitucionales. Y el representante le ha dicho al representado: hasta aquí no más llegas. De aquí en adelante, cualquier cosa que quieras hacer en materia constitucional, tienes que venir conmigo. Es una democracia que levita, que pendula, que está lejana de lo que es el soberano de una democracia, que son los ciudadanos, hombres y mujeres de nuestro país. Y esto tiene que ser modificado. Y voy a la segunda parte de su pregunta: ¿cómo lo vamos a hacer? Yo, y hablo aquí en primera persona, no solo estoy pidiendo ser elegido presidente de la República, quiero ser presidente de la República y estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones. Yo sé que me miran sorna porque estoy en las encuestas bajito, ¿no? En el último tiempo había un movimiento importante de jóvenes que yo agradezco en todo el Perú. La juventud, la organización de la juventud del Partido del Gobierno se ha multiplicado en ingresos de jóvenes en las últimas 2 semanas, de un modo para mí alegre por un lado y sorpresivo por otro, pero está ocurriendo. Pero bueno, es un tema que lo iremos viendo
voto para lograr la mayoría del Congreso en la primera vuelta. Los cambios y las transformaciones que se tienen que hacer van a encontrar tales resistencias que si no tenemos un gobierno con poder va a ser difícil de realizar. Un buen gobierno que no tenga mayoría en el Congreso, su primer problema ¿cuál va a ser? Doblegar ese Congreso. Ese va a ser su primer problema. Y en mi caso, y lo digo aquí delante de mi vicepresidente, de mi compañero de fórmula presidencial, en nuestro caso, si ocurriera un bloqueo del Congreso hacia el gobierno, nosotros presentaríamos en el acta, haríamos todo lo necesario para bloquear, pero si no ocurriera, presentaríamos en el acta todo nuestra resolución. Que la gente decía nuevamente, que entienda la importancia de darle al gobierno, a un buen gobierno, la mayoría en el Congreso. Miran con descreimiento. Fíjense, lo hemos hecho antes. De la UTP en el 80 tuvo mayoría en el Congreso y la logró en la primera vuelta. Alan García en el 85 logró mayoría en el Congreso con una importante votación para sus candidatos, pero en una alianza que construyó muy rápidamente y pudo gobernar con mayoría en el Congreso. Ollanta Humala en su elección casi logra mayoría en el Congreso y con alianzas logró tener un Congreso que respaldaba las acciones del Ejecutivo. Y la mala perdedora logró mayoría absoluta en el Congreso, 73 congresistas, mayoría de la cual no recordamos ni una sola ley que el Perú pueda decir me dejó esta ley. Mira, ¿qué ley hizo? Ninguna. Entonces no es algo que no hayamos hecho antes. Los peruanos hemos sabido darle poder a un candidato y a un gobierno que quiere respaldar. Y nuestra gente lo sabe. Cada vez que voy a hablar sobre estos temas a los barrios, a los sindicatos, a las asociaciones empresariales, a las regiones, como hoy día estoy con ustedes, la gente me dice un nombre. Le dice Bukele. Le dice Bukele. ¿Cómo Bukele? ¿Qué dice cuando dice la gente Bukele? Dice dos cosas. Una, dice sus malos humores. Quiere ver humillados y maltratados a los delincuentes que le han matado a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, los quiere ver humillados y maltratados. Su mal humor se expresa a través de ese apellido. Pero dice algo más importante. Ese sentimiento es pasajero y difícil. Dice algo más importante. ¿Qué dice? Quiero un presidente que no sea tonto, que asuma y resuelva. Y un presidente que quiere resolver las cosas tiene que tener mayoría del Congreso en la primera vuelta si hablamos de un presidente con poder en democracia. Por tanto, lo que les estoy pidiendo no es algo que a mí me gustaría. Está en la naturaleza de las cosas y no está resuelto que no sea así. ¿Por qué? Porque depende de la votación de todos nosotros. Todos nosotros con nuestro voto tenemos la posibilidad de decidir por un buen gobierno y darle a ese buen gobierno una mayoría en el Congreso que le permita romper la cantidad de grupos mafiosos que están asociados en el Congreso y en muchas partes del Estado. Estos grupos en el Congreso, ¿qué buscan? ¿Qué negocian cuando negocian con el inquilino precario del Palacio del Gobierno? Cada vez que aparece un nuevo nombre, ¿qué negocian? A mí me das salud, a mí me das trabajo, a mí me das producción, a mí me das agricultura. ¿Qué están negociando? ¿Obras para el pueblo peruano? No. Están negociando la ruta más fácil para robar el dinero público. Son corruptos estructurales. Es parte del pacto mercantilista, del modelo mercantilista. Vivimos un modelo mercantilista. ¿En qué consiste ese modelo? De un lado de la mesa, negociantes, lobistas, que buscan generar rentas en el Estado para apropiarse. Del otro lado de la mesa, políticos corruptos que se venden por 4 reales para entregar las decisiones públicas a esos lobistas y a esos grupos de negociantes. Y lo vemos en todo. Ustedes tienen mucha experiencia en eso. Mucha experiencia. De modo que no tengo que explicarles mucho el asunto. La corrupción en este modelo mercantilista no es una anomalía, no es algo circunstancial, no es algo raro, es el modo en que funciona el sistema. Sin corrupción no funciona.
Y cualquiera que vaya a pedir una licencia en alguna municipalidad, lo sabe. Oiga, me cuesta 30 soles, oiga, me cuesta 30 soles, oiga, 25. Y claro, los montos van subiendo conforme se hace pues más grande el presupuesto. Por lo tanto, la Presidencia de la República y la mayoría del Congreso en la primera vuelta son algo absolutamente imprescindible para salir de esta situación. Así que no sé si satisfecho su curiosidad y su pregunta, pero ese es nuestro punto de vista. Para continuar con la ronda de preguntas, en estos momentos también quiero presentar a uno de los candidatos a diputado que llega desde Chanchamayo, al ingeniero Nahum García. Damos la bienvenida, por favor. Bienvenido al candidato a diputado, al ingeniero Nahum García, que acaba de llegar justo a nuestra ciudad contrastada de Huancayo, desde Chanchamayo. Ahora sí, continuamos entonces con la rueda de preguntas. Buenas tardes, doctor Jorge Nieto. No se asuste, porque sí. Mi sobrina me llama Montesino por si acaso. Primo hermano de mi madre, pero historia es el destino. Él ha hecho lo que ha hecho y está bien preso. Claro. Bueno, doctor, la pregunta es algo referente a los jóvenes. La juventud de hoy día no sabe por quién votar, la verdad. Usted pregunta ahorita en cualquier parte, o se van a los mercados, ¿sabe por quién votar? No. Especialmente los niños jóvenes, incluso universitarios, no saben. Ahora, vamos a ir por los jóvenes. Los jóvenes terminan la universidad, no consiguen trabajo. El mejor universitario está vendiendo los riquísimos desayunos que toda mañana nosotros degustamos, los moliteros. Cada 20 de febrero se recibe muy bien, que están ahí por los grandes jóvenes que no tienen trabajo, y los taxistas también. ¿Cómo usted va a lograr a estos jóvenes darles trabajo, unión, perseverancia, a que nuestro Perú no se vayan los grandes genios que tenemos acá en la Universidad de Centro? Han estado, por ejemplo, para agricultura, han hecho algo muy maravilloso con robotizar el agro. Y es interesante, fabuloso, ¿no? Pero no hay quien nos apoye. Eso y el gobierno, ellos por eso quieren la perspectiva de irse al extranjero. Otra cosa antes de decirle, por favor, usted anteriormente era un partido político, también llevaba el sol, que es el dios de los incas, era de Solidaridad Nacional, y también llevaba el amarillo. No es un partido nuevo, ya lo van a utilizar el sol y también la tercera amarilla. Y gracias por la respuesta. Mi nombre es Pilar Granza, tengo mi página, Voz de Dios a nivel nacional. Gracias por sus preguntas, doña Pilar. El partido es nuevo, los colores son viejos, pero el partido es nuevo, los colores son nuevos. Yo recuerdo el símbolo de ese partido, no era el sol de Guamán Pumareal. ¿Quién es Guamán Pumareal y por qué tomamos prestado el nombre del partido y el sol de Guamán Puma para nuestra organización? Guamán Pumareal fue el principal cronista indígena que hemos tenido en el Perú. Escribió su obra hace más de 410 años, más de 410 años escribió su obra. Nueva Crónica y Buen Gobierno, una larga carta, un alegato al rey de España denunciando los abusos que se cometían en esta parte del mundo contra la población indígena. Y ese libro consta de dos partes, una parte escrita, que es la carta que le escribe al rey, y una parte, tan importante como la anterior, dibujada. ¿Por qué dibujó? ¿Por qué no solo escribió? Porque
porque a él le interesaba que su gente, que era quechohablante, que no entendía, que no hablaba el castellano, que no entendía la escritura del castellano, sin embargo conociera lo que él estaba diciendo al rey. Y cada dibujo expresa en imagen lo que él estaba diciendo en texto. Y por tanto la parte dibujada es muy importante. Parte de sus dibujos es el sol de Guamán, que luego lo usó un sobrino de Tupac Amaru para hacer el escudo del Uruguay y de la Argentina. Ustedes cuando ven la bandera del Uruguay y de Argentina ven un sol parecido. Claro que es parecido porque fue un sobrino de Tupac Amaru que copió esta idea de Guamán Pomar Ayala, obtuvo su primera referencia personal sobre eso. De modo que nuestro sol, también nos han dicho, me ha dicho ayer en una entrevista a un muchacho, Carlos León Moya, en un programa a través de la red, y me ha dicho que nuestro sol es el de Donofrio, y que los colores son los colores de Donofrio, ¿no? Yo me río, ¿no? Porque, ¿qué puedo hacer? Pero resulta que Donofrio hizo su sol en 1979. Y nuestro sol es de hace 410 años, es bastante más atrás, y tiene bastante. No está mal que nos digan, oye, pues tu sol se parece a Leonor, el rojito como tiene su pinza. ¿Sabe por qué no está mal? Porque ¿quién no ha sido niño y ha saboreado anticipadamente la posibilidad de comerse un helado en pleno verano? De modo que si eso nos lleva también a hacer de un niño, no a la juventud, sino a la niñez, en buena hora. Y entonces pues, usaremos quizás la cornetita cada vez que nos presentemos. Pero vuelvo al tema que me planteaba usted en la primera parte de su pregunta. Si usted lee nuestra declaración de principios, usted verá que en el punto primero de nuestra declaración de principios está planteado el problema del cambio climático global, que lo estamos ya sufriendo en el Perú. Todos los que se dedican a la agricultura saben de los desplazamientos que está habiendo en temperaturas, en lluvias, etc. De modo que el primer punto está dedicado al cambio climático global. Y decimos allí, ponemos como primer tema de nuestra declaración de principios el cambio climático global, porque es una voz de alerta de dos sectores, de los científicos y de los jóvenes. Ustedes han visto a esta muchacha sueca surcando en una pequeña embarcación los océanos para llamar la atención del mundo sobre el tema del cambio climático global. Nosotros hacemos ese problema nuestro porque es un problema para el país, pero porque es un problema para los más jóvenes. Y más adelante, en nuestra declaración de principios, usted verá que dice, debemos impulsar un diálogo intergeneracional. Aquí veo a algunos jóvenes, la mayoría somos gentes mayores, adultas. Nosotros, por nuestra experiencia de vida, voy a hablar sin esto. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, voy a hablar sin esto. Llévense. No suena. Nosotros, por nuestra experiencia de vida, tenemos conocimientos que los jóvenes, los más jóvenes, no tienen. Nosotros, por nuestra experiencia de vida, repito, tenemos experiencias que los más jóvenes no tienen. En relación a la política, por ejemplo, nuestra mirada, nuestro acercamiento a la política es un acercamiento instrumental, estratégico. ¿Qué significa eso? Oye, yo quiero lograr llegar a la esquina de allá del salón, y pues por aquí no puedo porque está trancado y le tengo que dar vuelta por allá, pero ahí hay un montón de gente, le tengo que hacer aliado de él para que me dejen pasar y luego finalmente un pensamiento, quiero lograr algo, construyo los caminos y las alianzas para lograrlo. Los jóvenes, en cambio, tienen una relación con la política más bien expresiva. ¿Qué significa eso? Voy a la marcha, tomo un selfie y ya está. Ya hice política. Es así. ¿Está mal? ¿Está bien? Ni mal ni bien. Es otra manera de experimentar la vida política. Y la sorpresa que he tenido en en las últimas semanas, yo decía a mis compañeros de partido, están aquí para que mientras estoy mintiendo, pero les decía, hay dos sectores a los cuales tenemos que dirigirnos el mensaje. Uno son los jóvenes, ya comienzan a movilizarse. Yo estamos muy contentos por el ingreso de muchos jóvenes a las organizaciones juveniles de partido en las últimas semanas.
muchos, realmente muchos. Y tienen una actividad, quizás ustedes la puedan ver a través de estas redes sociales que yo gobierno poco, como el TikTok, donde han sacado pues, una cantidad de cosas, algunas realmente muy ingeniosas, muy creativas, que me hacen reír cuando las veo. Pero están allí su tarea política. Están haciendo su tarea política. ¿Por qué? Porque tienen condiciones en su vida personal, tienen condiciones de libertad que nosotros no teníamos como teníamos. Piense usted en su propia vida y verá que hoy día las chicas de 18, 20 años son mucho más libres de lo que nosotros pudimos haber sido hace 40, 50 años. Y desde esa experiencia construyen su mundo. Entonces, ¿por qué diálogo intergeneracional? Porque ellos saben cosas que nosotros no sabemos, incluyendo su propia sensibilidad. Y nosotros sabemos cosas que ellos o ellas no saben. Por tanto, requerimos ese diálogo. ¿Qué propuestas tenemos para los más jóvenes? Hay una. Aquí tengo dos especialistas, Carlos Caballero y Abel, candidato al Senado de los partidos, Abel Salazar. Son fantasmas. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Nosotros como Estado ya hemos pagado una red nacional dorsal de fibra óptica para todo el país y para las regiones. Ya está instalada. Gastamos en su momento 2.200, 2.300, 2.400 millones de dólares para instalarla. La única zona del país que no tiene esa red dorsal instalada es la Amazonía, porque por razones geográficas la Amazonía se come todo lo que se instala en su suelo. De esa red dorsal de fibra óptica hoy día el Perú usa el 7 u 8%. ¿Es así, Carlos? El 7 u 8%. ¿Eso qué significa? Que el Estado peruano tiene una especie de Rolls Royce en la puerta y hay un reglamento que han hecho las empresas que le venden servicios de Internet al Estado que dice, ese auto que es poderosísimo, tú lo puedes usar solo los domingos. Solo los domingos en la mañana. Solo los domingos en la mañana si hace sol. Solo los domingos en la mañana si hace sol y vas a comprar más. Después no lo puedes usar. Entonces tenemos una enorme potencia, casi surcoreana, instalada ya en el país, y nuestros jóvenes y nuestras regiones no tienen acceso gratuito al Internet. ¿Por qué? Porque el Estado está capturado. Este modelo que hablo yo, el modelo mercantilista, las instancias reguladoras están capturadas. Con lo que le pagamos hoy día a esas empresas, en 3 años podríamos comprar un satélite de comunicaciones que nos permitiría complementar la red dorsal de fibra óptica, pero al mismo tiempo darle comunicación a toda la Amazonía, porque allí la comunicación va a tener que ser satelital. Y la Amazonía nosotros no la vemos, pero es un emporio de riqueza para el Perú. 61% de nuestro territorio nacional, de nuestra geografía, una sociedad que más o menos entiende la importancia de la Amazonía y un Estado que no es Amazonía. En breve, en 2 o 3 semanas, la Amazonía se va a quedar sin combustible. Resultado de ese decreto ley del gobierno que busca una privatización encubierta de nuestro Perú, y resultado de la desidia de las autoridades para plantearse en serio el tema de la ampliación de las capacidades del país en materia energética. Y la Amazonía, Iquitos en particular, Loreto en particular, tiene hace 14 años, tiene un proyecto de una hidroeléctrica que le daría total energía eléctrica a toda la Amazonía y podría luego producir para exportar desde la Amazonía al resto del Perú o a los países vecinos. El proyecto está hecho. Que no le pase a la carretera central lo que le ha pasado al proyecto de la hidroeléctrica, porque podríamos perfectamente tener eso como elemento energético para el país. Por tanto, poner en obra esa red dorsal, darle a los jóvenes el acceso al mundo de la web a plenitud. Tenemos una red de calidad casi surcoreana. Nuestros muchachos, nuestras chicas podrían estarse desenvolviendo con fuerza en ese mundo, aprendiendo de ese mundo, porque conozco de chicos y de chicas que han aprendido solos frente a la pantalla, solos, se han hecho especialistas y en algún caso han hecho mucho dinero, porque el mundo de la web te coloca en el mercado mundial. Por tanto, otra de las medidas nuestras es que toda iniciativa que se mueva como aplicativo, como educación, como innovación en el mundo de la web, hasta los 19 años no deben pagar.
No deben deben registrarse, sí, y darnos el movimiento de sus emprendimientos, pero hasta los 29 años no deben, a partir de los 29 deberán pagar. Y si han tenido éxito, pagarán muchos impuestos, porque cuando tienen éxito en estas redes, tienen posibilidad. Concluyo. Juventud. Educación. El Estado peruano se preocupó 5 o 6 décadas porque lo que llaman los especialistas la cobertura educativa. Todos los niños, todas las niñas a la escuela. Y lo hemos logrado, 93, 94, 95%. Pero hemos descuidado en las últimas 3 décadas la calidad. Los más viejos no me dejarán mentir, pero hubo una época en el Perú en que los colegios nacionales y las escuelas estatales eran mejores que las privadas. Para entrar al colegio nacional o para entrar a la escuela fiscal se daba examen, escrito y oral. Y estaban ahí los mejores profesores. Eso se ha cambiado completamente. Hoy día nuestro sistema público nacional está totalmente descuidado. La calidad educativa se ha deteriorado y estamos en la práctica estafando a por tanto, el tema de la calidad educativa es un tema central y ahí tenemos que hacer muchos atajos para combinar distintas formas de enseñanza, indispensable por supuesto la del aula. La calidad de un sistema educativo es la calidad de sus maestros y de sus maestros. Y por tanto, tenemos que buscar la formación académica de los maestros y las maestras, que son los que finalmente realizan la educación en el aula. Hay muchos otros temas, pero quiero finalmente concluir con esto. Deporte y cultura. No hay mejor antídoto contra la vida fácil que contra la droga, contra el alcohol, el deporte y la cultura. En el caso de cultura tenemos ejemplos muchos. En el caso del deporte también. Por tanto, necesitamos que el Estado vuelva a tener aquello que tenía hace muchos años. ¿Se acuerdan cuando había los campeonatos nacionales interescolares? En donde los chicos, yo fui uno de ellos, estábamos pensando en que el día sábado teníamos un partido con la unidad escolar o con el colegio nacional y por tanto nos dedicábamos a eso y no íbamos a la fiesta o nos salíamos a las 10 de la noche de la fiesta porque teníamos partido, pues, y teníamos que enfrentar nuestra responsabilidad. Y cultura, usted ha dicho algo importante, estamos dando un ejemplo, le voy a dar otro. Los muchachos, nuestros chicos, chicas en Chachapoyas, la Universidad Nacional de Chachapoyas, han inventado una técnica de clonación de ganado ya ágil, más sofisticada, más sencilla que la de los británicos con la oveja Dolly. Y hoy día venden, ellos y los profesores, esta técnica de clonación de ganado a Ecuador, a Colombia, a Brasil y por supuesto a los ganaderos de la zona norte del Perú. En el centro del país, cerca de aquí, en Ucayali, un grupo de muchachos con un pequeño capital semilla del organismo científico generaron una innovación, una intervención biotecnológica en una bacteria. Y lo hicieron para que esta bacteria se comiera y eliminara el boro de ciertos productos de cacao, de cierta variedad de cacao, y que pudiera entonces ingresar al mercado mundial. Y lo han hecho. Y puedo seguirle dando ejemplos de estas cosas que se hacen muy bien en Perú. Pero ¿qué se expresa ahí? ¿Qué se expresa ahí? ¿Qué se expresa en esta inventiva, en esta innovación, en esta capacidad de ingenio y de genio de nuestra población? Lo que se expresa es que somos un país que tiene atrás, sobre sus espaldas, 10.000, 12.000 años de historia. Somos un país cuna de civilización. El Perú inventó una civilización. Son 5 países en el mundo que pueden decir eso. Uno de ellos es el Perú. Y aunque no nos demos cuenta, eso se expresa en nuestra alma, en nuestra sensibilidad, en nuestra manera de razonar y de comprender las cosas. Y si le damos condiciones al peruano, a la peruana, si le damos condiciones para desplegar ese talento desde la infancia, compartiendo la vida infantil, en su formación de niño, dándole el afecto, la pedagogía del amor que le da la seguridad personal para atreverse a errar y terminar finalmente creando, y le damos a los jóvenes, hombres y mujeres, el conocimiento, las capacitaciones necesarias, se van a mover en el mundo con una facilidad que va a hacer que el Perú sea una potencia media respecto
limitada. No seremos China, no seremos China. Ellos son 1.400 millones de personas, pero seremos una potencia media respetada en el mundo. Pero para hacerlo necesitamos elegir. Necesitamos dotarnos de un buen gobierno y una visión que organice nuestra manera de enfrentar el mundo. Esa es la gran lección del Asia. La gran lección del Asia, ¿cuál es? Un modelo de acción en donde el Estado tiene un rol activo, fija una visión, fija una manera de colocarse en su esfuerzo productivo de desarrollo, unas empresas que se compran ese paquete y en vez de estar aquí, de estar como estamos aquí peleándonos si es privado, si es público, si es el Estado, si es el mercado, se une en esa visión. Y finalmente una población educada que asume también esa visión, que se compra el proyecto, que entra con fuerza al trabajo, a la innovación y que entre los tres son una asociación, una alianza que conquista el mundo. Y los tres están obsesionados por una sola cosa: innovación científica. Por eso vemos la maravilla que vemos desde China todos los días a través de las redes sociales. Y nosotros lo podemos hacer. De hecho, lo estamos haciendo de manera solitaria, pero con un Estado que haga de eso un objetivo nacional, eso se puede multiplicar y convertir al Perú en lo que debe ser una potencia media, desarrollada y respetada en el mundo. Para eso necesitamos, perdón que insista en esto, un buen gobierno. Son preguntas más para nuestro candidato presidencial, para poder pasar también a las preguntas para los integrantes. Señor Nieto, bienvenido a Huancayo. La pregunta a propósito del sol, de llegar a saborear el helado del poder, ¿cómo va a romper usted este sistema mercantilista que tanto daño ha hecho al país? Si usted no tiene un horizonte político, ideológico, así como su partido político. Muchas gracias. Usted afirma algo que no sé por qué lo afirma, que no tenemos un horizonte político. Político sí lo tenemos. Y le voy a decir cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo se llama usted? Willy Meses, don Willy. Le voy a decir cómo lo vamos a hacer. Me tocó asumir el Ministerio de Defensa. En tal calidad, tuve que conducir la agencia de compras de la Fuerza Armada. En esa agencia de compras había procedimientos, había formas, rutas, habían esfuerzos de buenos elementos que trataban de hacer las cosas bien y habían esfuerzos de malos elementos que no querían hacer las cosas bien. Nombré a una persona que venía del mundo privado, que tenía una gran capacidad de compra, agencia de compras, había hecho ahorros importantes a las empresas donde había trabajado. Lo convoqué y él me dijo, le ofrecí ser el director de la agencia de compras y él me dijo, ministro, yo de armas no sé nada. Y yo le pregunté, ¿sabe comprar? Ah, eso sí sé. Bueno, los que tienen que saber de armas son los aviadores, son los oficiales del ejército, son los marinos que te tienen que decir qué cosas tienes que comprar. Tú compras. Tú no tienes que saber de armas, tú compras. ¿Cuál fue el resultado? Lo digo porque me enorgullece. Y aquí está nuestro general en situación de retiro de la Fuerza Aérea del Perú, que no me deja mentir. 9 meses después de asumir la agencia de compras con este funcionario, obtuvimos el ISO anticorrupción. El certificado, el estándar. Aquí no hay corrupción. Y muchas empresas internacionales que decían, no, ¿para qué voy allá si ya saben por qué está amarrado? Comenzaron a decir, y lo convoca la agencia. Por tanto, ¿qué le quiero decir? No estamos condenados a la corrupción. La corrupción no es un mal endémico del Perú. Se puede corregir. ¿Qué supone? ¿Para qué se necesita para corregir? Primera condición, la cabeza tiene que estar comprometida de verdad en la lucha contra la corrupción. De verdad, no en el discurso. Yo voy a dar otro ejemplo, porque veo todavía tú de sociedad. Otro ejemplo. Me tocó hacerme cargo del niño José. Transportamos 6.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria, 6.000, para atender la emergencia del niño. 6 millones de kilos. Y en el país de Apencay, recordarán aquel incidente, las hermanas y cuñadas de los matrimonios
En ese país no se perdió un solo kilo. Todo llegó a donde debía llegar. Todo llegó a la gente que lo necesitaba. Todo. E hicimos varias gestiones para que esto llegara y llegara rápido, porque muchas veces nuestros procedimientos de Contraloría son tan lentos y sofisticados que la ayuda llega cuando ya ha pasado la emergencia. O a veces ni llega porque ya pasó la emergencia, ¿para qué haya ayuda? Bueno, hicimos una serie de modificaciones, de gestiones, de política, para que hubiera esa transformación. ¿Cómo hacer para enfrentar la corrupción? Con política de corrupción. El mundo sabe qué es lo que hay que hacer, no es secreto. La experiencia modelo en el mundo, en el debate mundial sobre corrupción, es Hong Kong. Una ciudad-estado que era muy corrupta y tuvo un presidente comprometido a la lucha contra la corrupción, una institución dedicada a combatir la corrupción, autónoma del gobierno, como si fuera el Banco Central de Reserva, pero además una institución que tuviera todas las capacidades para combatir no solo la corrupción del pasado, la que puede estar ocurriendo hoy día bajo tu gobierno. Y en tercer lugar, una población comprometida en la lucha contra la corrupción, que denuncie y que su denuncia sea escuchada, y el denunciado investigado y, si es el caso, sancionado. No como pasa hoy día. Usted denuncia hoy en la municipalidad tal, me están pidiendo dinero para hacer un trámite al que tengo derecho y te fregaste, porque ni tienes el trámite y encima sales denunciado y te complicas la vida. No, una población comprometida participando en la lucha contra la corrupción. Quiero transmitirle finalmente una idea. No estamos condenados a la corrupción. No es verdad. No es verdad. Cuando los corruptos en el Estado ven un ministro o un presidente que está comprometido de verdad en la lucha contra la corrupción, yo les diría una cosa en concreto. A ese presidente o a ese ministro no le interesa el 10% de eso. No le interesa, que lo saben rápido. Lo saben rápido. Cuando ven eso, el corrupto mete las uñas debajo de la mesa y las esconde. Y comienza a contar los días. ¿Cuánto tiempo tardará este ministro de dinero? Y esperan, porque ellos van a seguir ahí y este se va a ir. Bueno, si nosotros tenemos una acción sostenida en la lucha contra la corrupción en los términos en los que le he dicho, nosotros podemos abatir significativamente el fenómeno. Si la abatiéramos en el curso de 2 o 3 años, si quiere el 50%, eso significaría 12.500 millones de soles más para el presupuesto. Por ejemplo, con ese dinero podríamos tener todas las becas 18 que hoy día este gobierno ha retornado para nuestros jóvenes, para su formación. Y podríamos llegar a tener 100.000 becas 18, porque el presupuesto, cuando no hay corrupción, alcanza. Cuando no hay corrupción, alcanza. Por tanto, no tengan duda. Un buen gobierno arrincona la corrupción. Y buena parte de los corruptos terminarán en la cárcel. ¿Saben por qué? Porque ellos saben lo que han hecho. Cuando la autoridad es corrupta no les preocupa, porque ¿cómo me van a investigar a mí si yo voy a decir que tiene tal y cual cosita? Pero cuando la autoridad no tiene ese problema, la lucha contra la corrupción es y la vamos a hacer. Gracias por tu tiempo. Muy bien, buenos días, doctor Jorge Nieto, candidato a presidente. Le saluda el tío Johnny. Estamos en vivo para el programa Vota Bien y Elecciones 2026 en esta gran conferencia. Realmente tengo dos preguntas muy importantes que vengo luchando hace muchos años: el tema social para las personas de la tercera edad. ¿Qué proyecto se va a dar para que no haya más personas de la tercera edad que han luchado tanto por nuestra región Junín y el Perú, que están pasando ahorita muchas necesidades? El hambre, llegan a una edad, no encuentran trabajo, están pasando tantas necesidades y que se debe trabajar ese tema urgente, ¿no? Una ley que proteja, una ley que les dé una atención realmente buena para que ellos puedan desenvolverse, ¿no? La segunda pregunta es, si me quedo mirado, siguen llegando a Huancayo y les damos la bienvenida a muchos candidatos, y justo nos habló de las redes sociales. Yo soy una persona de la tercera edad prácticamente, que vengo trabajando en las redes 10 años.
tengo agregado en mi grupo más de 4.000 grupos, los cuales comparto diariamente desde muy madrugada las informaciones. Pero me admira, usted nos habla de tecnología y veo su página, tiene 8.200 seguidores y actualmente no están transmitiendo en vivo su programa. O sea, ahorita no están transmitiendo en vivo. Y es un poco que me admira y realmente no se está usando la tecnología como debe ser los candidatos. Porque hay forma de llegar a cientos de miles de seguidores si usted contratara a un técnico especialista en redes. Y se le ha aconsejado a muchos candidatos porque queremos saber las propuestas. Y en TikTok, por ejemplo, también vemos sus páginas, tienen pocos seguidores, pocos likes. Cuando hacen transmisiones no llegan ni a 50 personas que están unidas. ¿Por qué? Porque no piden apoyo, ayuda, no sé, o cuál es el problema, no quieren invertir los candidatos en lo que es tecnología. Porque es tan fácil. Inclusive usted mismo lo puede promocionar con una cuenta diariamente con un personal y llegar a miles, llegar a millones. Y eso quisiera, por favor, darles alcance. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo le agradezco la segunda parte de la intervención. Seguramente como computadores estamos en el esfuerzo de construirnos. Es verdad que tenemos pocos recursos y eso nos limita un poco, pero estamos haciendo lo que hace toda persona que no tiene una cantidad enorme de recursos, que es recurrir a quienes saben de estas cosas, a los jóvenes que quieren participar, que se mueven con mucha naturalidad en estas redes. En el último tiempo hemos comenzado a obtener resultados. Si usted sigue, verá que han comenzado a haber una presencia muy importante del Partido del Buen Gobierno en las redes. No me dejará mentir. Hay un TikTok que ha tenido cerca de 1 millón de vistas. Y hay presentaciones mías en estos nuevos programas de entrevistas con jóvenes como Moya, como Hugo, como Ojo Público, etcétera, que ha tenido pues, 800.000 likes. De modo que algo estamos haciendo, tampoco estamos tan en el piso. Pero claro, muchas gracias por sus sugerencias, las asumo, las tomo y espero que los compañeros que están en nuestro equipo tomen nota para poder corregir y seguir avanzando en estas redes. En relación al tema de nuestra población adulta mayor, miren, cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlas. Y Ollanta Humala tuvo un acierto al desarrollar inicialmente servicios. Ese, como el programa de calidad, cosas que se hicieron de un gobierno con el cual uno no está de acuerdo, pero que son correctas. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar las capacidades de los proyectos, de los programas, para que nuestra vejez tenga acceso a una vida digna. Yo comparto totalmente con ustedes esa situación. Hay dos sectores que a mí me preocupan mucho: nuestros niños y nuestras niñas y nuestros ancianos, hombres o mujeres. Necesitamos darles no solamente la capacidad económica de tener una vida digna, necesitamos hacer programas como se hace en otros países. O sea, para una persona mayor que se pueda juntar un día sábado o un día domingo en una plaza pública a bailar las cosas que bailaba cuando tenía 20, 25, 30 años, es un acto que le da felicidad, que le permite mantener su salud mental, que le permite tener actividad física, porque el baile es una actividad física, y está probado, lo dicen todos los organismos internacionales, que la actividad física tiene un efecto inmediato en la salud mental de la gente. Por tanto, es un paquete de propuestas, de iniciativas que van en la dirección de darle bienestar a nuestros adultos mayores que tanto lo necesitan. El país se mide por cómo trata a sus niños, cómo trata a sus mujeres y cómo trata a sus ancianos. Y nuestro país, en muchos, en casi todos los temas, está reprobado. Por lo tanto, tenemos que hacer más esfuerzos para que esas políticas se multipliquen y lleguen a darle una vida, un tramo final de la vida con bienestar y con felicidad. ¿Alguna pregunta? Doctor. Buenas tardes, Juan Cayo Times, Joan Flores. Juan Cayo Times, medio digital Juan Cayo Times, Joan Flores. Quería hacerle dos preguntas. Una, usted menciona y reconoce que la exposición en las últimas semanas ha crecido debido a medios digitales como Curwen, el mismo Moya, y también reconoce la importancia de los jóvenes. Mi pregunta sería bastante puntual de ¿cuántos jóvenes están en su plancha a nivel nacional, si hay un porcentaje que usted maneja?
Y lo otro, un tanto más personal, ¿cómo se sostiene una campaña? Entendemos que usted hace poco estaba en Arequipa, y cómo se sostiene a nivel emocional. Usted ha mencionado que es una persona sensible, y entendemos que ha pasado un proceso bastante fuerte, ¿no?, en los últimos días, ¿no? ¿Cómo llevar una campaña estando en Huancayo, teniendo una pena tan grande de pronto en la vida, ¿no? No tengo la cifra exacta de los jóvenes, pero sí le puedo decir algo. Nosotros tomamos la decisión de poner en el Senado candidatos con experiencia y con conocimiento y con honestidad. Y en el caso de las diputaciones, por ejemplo, todas las diputaciones, la mayor cantidad de los candidatos tienen entre 25 y 34 años. Muchachos, chicas que no han hecho nunca vida política, que son líderes sociales de sus grupos, de sus universidades, pero que no han hecho política. Tomamos la decisión de darles un espacio a las candidaturas a diputados en todo el país para que puedan desarrollar sus primeros pasos en la vida pública, en la vida política. No es tan joven nuestro querido Naúm, debe estar alrededor de los 40 quizás, pero está haciendo su primera experiencia política. Está una candidata nuestra del Parlamento Andino, Pamela. ¿Cuántos años tiene Pamela? Tengo 25 años. 25 años. Y es la candidata número 2 al Parlamento Andino. Pamela no lo dice, lo voy a decir yo. Ella es presidenta de la Federación Universitaria de San Marcos, de la principal universidad nacional que tiene el país. Y ella es presidenta de la Asociación de Estudiantes. Y es nuestra candidata con 25 años. Y le voy a preguntar a Pamela y me vas a decir la verdad. ¿Alguien te pidió un centavo para que fueras candidata? Ninguno. Hemos hecho eso en todas las candidaturas. Hemos actuado con el mayor respeto por nuestros candidatos. No todos tienen entre 25 y 35, hay algunos que no. Pero en general hemos hecho el esfuerzo porque los jóvenes tengan un espacio, que el partido de buen gobierno sea un espacio en el cual actúen, aprendan la política en una experiencia de verdad, en una experiencia de transparencia. Discuten mucho, debaten entre ellos, tenemos reuniones, a veces conmigo, hay conferencias, hay charlas, yo les transmito lo poco que puedo transmitir, ellos me cuentan sus experiencias, pero tenemos un espacio en el cual se abre un trabajo formativo para la juventud. El gran déficit que tiene el Perú, uno de los grandes déficits, es un déficit de liderazgo. Yo a mis años ya soy parte de las rentas del país. Ya soy parte de la renta. Yo no debería estar. Aquí debería estar un joven de 30 años. Pero no lo está. ¿Por qué no lo está? Porque no hay un proceso formativo. ¿Dónde se forman los políticos y la política? Se forman, uno, en los partidos políticos. Pero ya sabemos lo que son los partidos políticos, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que son. Son clubes electorales que se juntan alrededor de la elección, que juntan un montón de dinero, que venden candidaturas al que pueda pagarlas, y finalmente los que pagaron las candidaturas y tuvieron la suerte de salir elegidos, se cobran con creces con su actividad legislativa o gubernamental. Entonces los partidos políticos, incluso los más antiguos, que deberían estar llamados a formar generaciones nuevas de políticos y de políticas móviles, no tenemos un esfuerzo ahí con una escuelita de líderes que ahí va a través precisamente del Zoom, de esas innovaciones tecnológicas de las que hablaba el compañero de la pregunta anterior. Pero además de eso, hay otro lugar donde se forman los jóvenes, las universidades, haciendo política universitaria. Y la ley nuestra, esa que nos dio algunos buenos puntos con UNEDU, sin embargo, no propicia la vida política en la universidad. No la propicia. Y muchas universidades privadas tienen prohibida la actividad política de los jóvenes. Gravísimo error. Gravísimo error. Porque que haga política tiene pues sus problemas, tiene sus complicaciones, pero aprende y se forma. Un país que no tiene una formación de líderes, hombres y mujeres en proceso de construcción, pues va a tener problemas en el futuro. Y por eso hemos abierto ese espacio. Creo que está natural. Sí, mejor, porque no se escucha bien. Escucharte en las redes. Bueno, está muy bajo. Les decía que necesitamos abrir esos espacios de formación. Nosotros hemos tenido durante estos últimos 3 años
alrededor de 4 o 5 esfuerzos de escuela formativa para jóvenes, hombres y mujeres. No solamente para jóvenes, todas las edades, porque creemos en el diálogo intergeneracional. Pero es fundamental abrir un espacio para los jóvenes. Es importantísimo que el Perú forme nuevos líderes, hombres y mujeres, que vayan a terminar haciéndose cargo del país. Y en cuanto a la última parte de su pregunta, ¿qué le puedo decir? Me duele mucho. Y hay que sacar fuerzas. ¿Por qué? Porque el Perú lo merece, porque el Perú lo vale, porque nuestra gente lo merece. De modo que no sabía decirlo cómo, pero lo hacemos. Seguimos caminando a pesar de que a veces tenemos golpes humanos que nos tiran un poquito para atrás. Pero hay que continuar, y continuamos, aquí estamos. Y además, y con esto concluyo, yo tengo una niña que acaba de cumplir 6 años. Soy un padre bien tardío, ¿no? Pero esa niña me da una fuerza humana cada mañana que la veo. Es formidable. De modo que me agradezco mi pregunta porque te hace pensar en cosas que a veces me hacen privilegiar la garganta. Así que mejor ahí. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo quería regresar al inicio de la conferencia cuando hablaba de la lucha contra la inseguridad. Dijo que en menos de un año su gobierno resolvería la inseguridad. Yo quería llevarlo a eso porque hay muchos analistas que dicen de que la minería ilegal ya está reemplazando al narcotráfico en el financiamiento del crimen organizado, ¿no? Entonces mi pregunta es, así como dijo que en medio año podría, o en medio de un año podría derrotar a la inseguridad, ¿cuánto tiempo le tomaría resolver el problema de la minería ilegal? Y acá tenemos el otro factor, que es el BRAEM, el principal productor de coca en el Perú. ¿Cuánto tiempo y cómo le tomaría también resolver este problema? ¿En cuánto tiempo liberaría el BRAEM? Algo que quizás como el ministro de Defensa podría tener alguna respuesta. Mire, el tema del BRAEM es en segundo lugar un tema militar. En primer lugar es un tema de política y de comprensión del fenómeno. Y lo mismo pasa con el resto del problema de seguridad que usted mencionaba. Yo vengo de estar con Carlos, hemos estado en Carabalí. Hemos tenido una reunión con cerca de 4.000 mineros pequeños. Hemos estado en un meeting, en una actividad pública, política, pero hemos tenido oportunidad de sentarnos allí a conversar con estos muchachos. Y digo estos muchachos porque esos 4.000 personas que estuvieron allí, pues era un promedio de edad de 22, 23 años, realmente muy jóvenes, y nos cuentan todo el proceso de su actividad cotidiana con el tema mineral. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tiene que haber una ley de la pequeña minería, una ley que obligue al Estado a responder los requerimientos en los plazos debidos, las iniciativas para formalizarse del pequeño minería. Hoy día a nadie, hay que decirlo porque es un discurso que está muy sostenido en la prensa y en los medios, pero a nadie le conviene la formalización del pequeño minero. ¿Sabe por qué? Porque mediante la corrupción muchos viven de la renta minera a través de el que le quita un poquito de dinero cuando hace el trámite, el que le quita un poco de dinero cuando mete el mineral a las concentradoras que finalmente separan el material, el que le quita un montononón de dinero porque no le devuelve el dinero que le devuelve el fisco porque ese material se exporta por exportación, no hay doble carga impositiva y se devuelve el dinero que se estaciona ahí, porque en general las necesidades de esta población son poco atendidas. Por tanto, para la minería, lo primero es una ley de la pequeña minería que establezca con claridad las reglas para ese sector del país. Y necesitamos hacer algo que tampoco se puede hacer. En muchos casos tenemos que revisar el régimen de concesiones, porque parte de la informalidad en la pequeña minería es el hecho de que hayan concesionarios que no quieren firmar contratos, porque no les conviene firmar contratos, porque firmar contratos significa impuestos y significa compromisos con los trabajadores mineros. Por tanto, una primera cuestión que hay que hacer es darle al país una mirada completamente distinta de lo que hoy se piensa sobre
trabajar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el último tiempo? Empujándolos. Tú eres malo. Tenemos que tratar de separar lo que son dineros informales. ¿Qué cosa es un dinero informal? Un joven de 22, 23, 24 años que tiene una beca que tiene un señor que es concesionario y se mete ahí a trabajar 8 o 10 horas diarias con unos calores inmensos, con unos desgastes humanos enormes, con un desgaste de su sistema pulmonar que termina afectándolo finalmente, y a eso los queremos criminalizar. No. El discurso ambiente dominante no es verdad. Hay que corregir ese discurso. Y nosotros vamos a proponer una ley de la pequeña minería que reconozca los derechos de esta gente y que establezca también sus obligaciones. Por tanto, una mirada diferente. Ahora, usted menciona dos fenómenos adicionales. La minería no informal, 80% del país es informal. 80% del país vive en informalidad. Que la minería es un sector importante de la minería pequeña que es informal, no debería llamarnos a sorpresa, es parte de la normalidad. La anormalidad de nuestro país es la formalidad, porque es el segmento minoritario del país. Pero vuelvo al tema. Lo que es minería ilegal tiene que ser claramente combatido. Claramente combatido. Usted me ha recordado la experiencia como ministro de Defensa pensando en el grano, pero yo le cuento algo. Yo estaba organizando una acción de varios sectores en Madre de Dios, donde se produce con más fuerza este despliegue de la minería ilegal que destruye nuestras selvas, destruye el medio ambiente y consume niños y niñas de un modo realmente vergonzoso para el Estado peruano. Lamentablemente se produjo el indulto que en su momento dictó el presidente Kuczynski, yo no estuve de acuerdo y tuve que renunciar. Pero si me hubiera dado un poquito más de tiempo, un par de meses más, quizás hubiéramos podido aportar también en ese terreno. En cuanto a Brian, le cuento algo. Yo le pedí al presidente Kuczynski, le dije, dame la autoridad total de Brian. Esto requiere un mando único. No solamente el mando único de la Fuerza Armada, del programa de agricultura, del programa de educación, del programa de salud, del programa de todos los ministerios que tienen acción en la zona. Porque todo eso tiene que ser integrado en un solo comando, en una sola comunidad. Me dijo, Carlos, que pasa que tú eres un global, siempre tienes todo. Entonces, un gobierno, un buen gobierno, tendrá que dotar de una sola autoridad a esa región que trabajará con todos los ministerios organizados alrededor de una sola autoridad, con todos los organismos que vienen desde fuera y financian desde fuera para trabajar en una sola dirección y poder resolver eso sin mayor costo de vida. Porque siempre se hace la pregunta, ¿pero por qué la Fuerza Armada no puede? Son apenas 300. Lo que pasa es que la Fuerza Armada podría, ¿no? Señor general, podría, pero el costo de vidas humanas sería terrible. Y eso hay que evitar. Por tanto, tenemos que tomar acciones que no solamente son policiales militares. ¿Cuánto se necesita en el RAI para producir las toneladas métricas de cocaína que tenemos? Se necesitan 15.000 toneladas de insumos químicos. 15.000. ¿Por dónde pasan? Por la carretera. ¿Y por qué no la ven? Porque esa es de la vista gorda. Porque hay corrupción. ¿Quién distribuye la gasolina en el RAI para que se produzca la producción de pasta básica y luego de cocaína? ¿Quién la distribuye? ¿Quién la distribuye? Nuestros organismos como Petroperú y como Perupetro. Ellos saben cuánta gasolina dan ahí, o no. Lo saben día a día. Y saben la cantidad de parque automotor que hay en esas zonas. O sea, saben que están dando 10, 12, 15, 20 veces la gasolina que el parque automotor de la zona necesita. ¿De quién depende? Control del Estado. Es un Estado que esté cohesionado alrededor de dinero y actúe. Y no haya un organismo que te diga, no, sí, es mi responsabilidad, pero está muy difícil, yo no puedo. Si no puedes, vamos a traer algo bueno. Por tanto, muchas de las cosas que tienen que ver con la criminalidad tienen que ver con la permisividad de un Estado penetrado por la corrupción. Y vuelvo al tema, así como usted volvió al tema inicial, yo vuelvo al tema inicial. Si no hay combate riguroso contra la corrupción, si no recuperamos el Estado peruano para el interés público, que es el interés de todos, nada se puede hacer. Con un Estado asaltado por la corrupción, no vamos a tener éxito en casi ninguna de las tareas que tengamos que cometer. Y se puede. Y se puede. Porque además, yo no estoy hablando solamente por algo que me gustaría hacer.
Estoy hablando a partir de experiencias que ya hice en su momento. Yo no voy a llegar al gobierno, como dijo algún presidente, a aprender. Yo llevo al examen desde el primer minuto y desde antes, desde que es declarado uno presidente electo. Desde ese momento uno tiene poder, poco poder, pero ese poco poder, si hay política de por medio, si hay talento político de por medio, ese poco poder se convierte en mucho poder. Por tanto, tenemos planes y propuestas para enfrentar esas cosas. Son dimensiones que no teníamos antes en Perú. Una minería ilegal de oro que puede trasladar 10 o 50 millones de dólares es mucho dinero y mucho poder. Un narcotráfico que tiene capacidad para generar 8.000, 6.000, 8.000 millones de dólares es mucho poder, pero eso no significa que no se pueda, porque todo ese dinero no circula en uno, por hacer circula a través de los circuitos financieros, se lava a través de los circuitos financieros. ¿Ustedes creen que con inteligencia artificial aplicada a los trabajos de la unidad de inteligencia financiera que tenemos hoy en Perú, no podría saber en tiempo real lo que realmente está ocurriendo en la plena circulación económica y financiera del Estado peruano? Claro que puede hacerlo. Pero claro, para implementar eso vamos a tener que doblegar la resistencia de los corruptos. Que si algo no quieren, es que el Estado se industrialice, porque eso les quita la base de su poder, quita el proceso boca a boca personal, donde se hace el movimiento para que las cosas funcionen de cierta manera. Quiero concluir. De verdad les digo, se puede. Yo tengo una entrevista pendiente con Juan Cayón, no la hemos podido realizar, ¿no? Con Persa, me dice, la realizaremos, espero pronto. Pero quiero transmitirles esta idea a todos ustedes, periodistas y no periodistas, gente del partido y gente que no es del partido. No estamos condenados a la corrupción. No estamos condenados a la corrupción. Somos un país que tuvo un presidente que vivió siempre en su pequeño departamento, y otro que murió en casa prestada, y otro que no sabía que tenía casa cuando abandonó el gobierno. Somos ese país. No hay que olvidarlo. Somos ese país. Y ese país tiene que despertar. Y esa es nuestra tarea, despertar ese país que sea capaz de imponerse a los pericotes, a los ladrones, a los corruptos, y haga que nuestra vida ocurra en prosperidad, en progreso, en bienestar para todos. Se puede. Muchas gracias. Doctor Jorge Nieto, buena tarde. Olinda Orihuela, para poder también hacer la pregunta, lo que usted acaba de señalar, que el dinero alcanza, que usted es más técnico, que usted tiene experiencia. Quisiéramos saber cómo usted va a emplear el presupuesto para los sectores más necesitados en el país. ¿Cómo va a distribuir el presupuesto a nivel nacional? La segunda pregunta sería, ¿está de acuerdo usted con las alianzas públicas-privadas? El Estado peruano en las últimas décadas ha sido muy abarrotado por la corrupción. En todas las instituciones públicas vemos más trabajadores y el dinero se va para los trabajadores y no para las obras. ¿Usted cómo va a incluir o adecuar su plan de gobierno al plan institucional, el plan de Estado que existe actualmente? Y por último, quisiéramos saber si su gobierno va a ser descentralista o no. Gracias por la respuesta. Empiezo por lo último. La propuesta del partido, ustedes la pueden ver en el programa es una propuesta descentralista. Más fuerte puede hablar, por favor. Es una propuesta profundamente descentralista. Nosotros creemos en la necesidad de la descentralización, pero no la descentralización y la desmoralización de la corrupción. ¿Qué es lo que hemos hecho? En mucho, en mucho tiempo. No es por casualidad que tenemos tantos gobernadores o presos o fugitivos. Hemos hecho mal en ese sentido. Pero eso no significa que debamos reconcentrar los poderes del mismo. Tenemos que insistir en la descentralización, tenemos que insistir en la regionalización y tenemos que hacer el balance de lo que hemos hecho y por qué en algunas cosas no hemos funcionado y corregir aquello que no ha funcionado bien. Porque los procesos de descentralización
y de regionalización sean efectivos. Mire usted, regionalización, ¿qué hemos tenido en este terreno? En distintos territorios? ¿Qué hemos tenido? En realidad no hemos tenido de regionalización. Lo que hay son los viejos departamentos, ¿no? Pero necesitamos crear regiones de verdad. Y eso supone un esfuerzo presupuestal para que se asignen presupuestos a proyectos que tengan impacto regional. Si 4 o 5 gobiernos se ponen de acuerdo, por ejemplo, tenemos 6 o 7 gobiernos asentados en la Amazonía y no tenemos un solo plan amazónico. Y se reúnen cada 4 o 5 meses, se miran, hacen 4 chistes, se toman 3 tragos y se van y ahí hicieron su reunión amazónica. Eso no nos sirve para nada. Eso es un gasto y un tiradero de dinero. Necesitamos tener la elaboración de propuestas técnicas. En el caso de la Amazonía, la Amazonía es 61% del territorio nacional. Pero nuestro estado, nuestra geografía es amazónica, pero nuestro estado no es amazónico. No es amazónico. La Amazonía es algo que está allá lejos, que se ignora, es uno que da distante. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un plan que tome en cuenta lo que la Amazonía es si la miramos con ojos del siglo XXI, que son los ojos de la ciencia. Si vemos la Amazonía con ojos de la ciencia, ¿qué vemos? Vemos agua dulce, vemos oxígeno, vemos biodiversidad, vemos potencial de industria forestal que reconstruya, reforeste y foreste y se podría producir una producción de empleos y de valor pues, cercano a los 10.000 millones de dólares. Pero eso es un plan en donde todos los gobiernos regionales participen en ese plan. ¿Y qué necesitamos para llegar a la Amazonía con ojos del siglo XXI? Necesitamos un grupo de jóvenes, hombres y mujeres que se especialicen en bosques tropicales, que sean la avanzada de nuestra mirada de ese bosque de bosques que es la Amazonía y miren las potencialidades de construir industria de la cosmética, porque existe esa posibilidad, industria de la defensa, porque existe esa posibilidad, e industria de la salud, que cada día va a ser más importante. El Perú debiera pensarse en el mundo del siglo XXI con la responsabilidad, con la necesidad, con la obligación de internarse en el área de creación de valor de la biotecnología. Y nosotros tenemos en la Amazonía un emporio de principios activos que pueden dar lugar a una potente industria de la biotecnología. Y tenemos el talento para hacerlo, pero se requiere invertir. En ese instituto que tenemos en Quito y en esos otros centros pequeños que tenemos en algunas regiones de la Amazonía, invertir dinero para que los mejores especialistas en bosques tropicales del mundo vengan ahí, formen a nuestros muchachos, formen un grupo de científicos especializados en bosques tropicales, hombres y mujeres, que nos permitan mirar de modo distinto a la Amazonía y convertirse en lo que puede ser un horizonte verde que futuro para el Perú. Por tanto, es factible hacerlo. Y además hoy en el mundo hay muchos que quieren investigar, muchos. Tenemos que tener un estado activo para propiciar que esas inversiones lleguen y conviertan a la Amazonía y a la pobreza. Y en cuanto a las políticas públicas y el presupuesto, usted sabe que el gobierno el 18 de julio recibe el presupuesto del gobierno. Y ese presupuesto uno puede modificar. Hay modificaciones que se pueden hacer. Habrá que ver cuántas se pueden hacer y habrá que ver cómo nos acceden los presupuestos. Porque hoy día, yo la impresión que tengo es que estamos teniendo un déficit creciente. Un creciente déficit. Y por tanto, solo lo sabremos la magnitud del problema cuando tengamos en nuestras manos las transferencias del Ministerio de Economía nos diga que esta es la verdad. Porque la verdad no la conoce. La verdad la guarda bajo 7 llaves. Pero al presidente electo, al equipo ministerial, tienen la obligación de darnos la verdad. Y en ese momento sabemos qué adecuaciones tenemos que hacer para atender a los más necesitados. Yo siempre digo, y lo he tomado
realidad de nuestro debate público hoy tenemos propuestas muy claras, muy concretas, muy específicas para desarrollar esos asuntos. Bueno, Las APPs. ya no quiero cansarles más. Les agradezco. Si está de acuerdo con las APPs, algo pequeño, ¿Perdón? con las alianzas públicas-privadas. Tienen que evaluar, algunas han funcionado, algunas han funcionado, otras no. Pero no podemos ir con eso. No podemos tomar decisiones que dicen que parece que no. Vivimos en un mundo de inteligencia artificial. ¿Sí o no? Necesitamos colocar toda esa información en una base de datos que nos dé pronto el funcionamiento de cada una de ellas. Y en función de eso, con conocimiento, podemos tomar decisiones adecuadas. Hay un candidato que está diciendo que va a cerrar el Ministerio de Cultura. Es una muestra de ignorancia supina. Una potencia cultural. Tenemos que corregir muchas cosas realmente en el Ministerio de Cultura. No lo digo yo por haber sido ministro de Cultura, sino porque estoy convencido de que somos una potencia cultural. Ustedes estuvieron sentados en los televisores la noche aquella en que se inauguraron los Juegos Panamericanos de 2019. Vieron esas inauguraciones. Todos los peruanos que vieron esa inauguración sintieron un profundo orgullo, porque un grupo de creadores peruanos pusieron en escena lo que somos, nuestras músicas, nuestros bailes, nuestros instrumentos, nuestras gentes, nuestros paisajes, y sentimos el orgullo de una nación que se reconoce y se sabe potente. Acabar el Ministerio de Cultura en un país que es potencia cultural, francamente, suena a comprensión. Gracias. De esta manera ha culminado la conferencia del candidato presidencial Jorge Nieto Montesinos en Huancayo. Esta única conferencia, quiero pasar el micrófono, por favor, al candidato a diputado, al señor Naum García. Con él nos despedimos, por favor, y luego pasamos. Saludar al doctor Nieto, a mis compañeros de buen gobierno, a los medios de comunicación, al público presente. Solicitarles la disculpa por la hora de llegar. Estoy viniendo de Pichanaki. Yo con mi gente he salido a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Y por motivo de los derrumbes de la carretera en mal estado, que muchos de ustedes conocen, estamos llegando a esta hora. Estas cosas, hermanos, se deben revertir. Estos problemas, estas necesidades. Mis hermanos de las comunidades nativas y campesinas, sus productos se malogran en el país, sus frutas. Necesitamos un buen gobierno y que esto de una vez acabe la corrupción que viene año tras año. Hermanos, es momento de reaccionar, reflexionar y ya es hora de cambiar. Muchas gracias. Bueno, señores periodistas, se harán la pregunta: ¿qué hacen los congresistas? En este caso, como senador, ¿qué ofrezco? Nuestro líder, el doctor Jorge Nieto, ha expuesto nuestro plan de gobierno. La voluntad política de querer cambiar este estado de cosas en que se encuentra sumido el pueblo peruano. Lo dijo que el Estado está secuestrado por una cúpula de políticos enquistados en el poder que hicieron del Perú su botín. El doctor ha expuesto: los congresistas somos el complemento, somos el soporte técnico para adecuar las leyes a que sean viables las propuestas que hace nuestro líder. Él como parte ejecutiva y nosotros como parte legislativa hacemos la unidad. La voluntad política está dada. Habrá coordinación permanente. ¿Qué leyes derogarlas y qué leyes adecuarlas para hacer
viable las propuestas que hizo nuestro líder. Entonces, no estamos por gusto, señores periodistas. Y quiero hacer un pedido a través de ustedes, a través de los presentes. Nuestro partido quiere hacer el cambio y transmitamos esa necesidad de hacer el cambio en el Perú. Transmitamos que todos debemos, como ya lo dijo, en primera vuelta, ser mayoría congresal, porque solo a través de la mayoría congresal haremos viables las propuestas que hace la parte ejecutiva de nuestro gobierno. Muchísimas gracias. Agradecería también paso el micrófono a la comisión a nuestra candidata a diputada Populi, a la doctora Gina Tuyalde. Yo solamente les quiero decir una cosa, queridos huancaínos y julianos. Recordemos que a la gente que tenemos en el Congreso ahora la hemos elegido con nuestro voto. Entonces, hagamos el trabajo de hacer un examen de conciencia y esta vez tenemos la oportunidad única de que nuestro país cambie con gente decente, proba, con afán de servicio. Yo llevo un legado, ese es de mi padre, Manuel Duarte, que ustedes saben qué tipo de gobernante. En este momento tenemos la oportunidad de informarnos sobre nuestro voto, de ser conscientes de que las próximas generaciones necesitan un buen gobierno, y si no hacemos el trabajo de hormiga de los que todos ahora nos han escuchado y han escuchado al doctor y tienen nuestro plan de gobierno a mano y lo pueden analizar, no nos volvamos a resistir. Platón decía, quien deja el gobierno en manos de todos y no busca los mejores, siempre tendrá un gobierno mediocre. No sigamos en eso. Tenemos una oportunidad única y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros en las casas, con los amigos, con todo el mundo, podemos hacer sentir que el buen gobierno es una cosa de todos. Necesitamos que la sociedad sea respetada y recordemos que los gobernantes debemos servir a nuestra sociedad y no servirnos de ellos. Así que marquen los 5 soles ese 12 de abril, estamos en la 6ª fila, tengamos un buen gobierno y conversemos dentro de 2 años y medio, porque los jóvenes merecen tener ejemplo a seguir. No puede ser que nuestros jóvenes no quieran entrar en política porque les da vergüenza. Tenemos que lograr que los jóvenes digan, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Y eso se hace con el trabajo de hormiga. Gracias y buenas tardes.